Ignacio Alcuri acaba de lanzar un nuevo libro que se llama Esto no es una papa y está con nosotros esta noche. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias por recibirme en tan honorable institución. Contanos un poco, este es tu séptimo libro. Sí. ¿Qué lugar ocupa la escritura para ser tan prolífico? En realidad ocupa un lugar que fue durante mucho tiempo casi terapéutico, entonces escribía por necesidad y después, dentro de otras ocupaciones que se fueron acercando cada vez más a escribir, a guionar, queda como el espacio de mayor libertad de la creatividad, porque no hay ni plazos, ni cantidad de caracteres, ni ideas en las que conviene hablar o no hablar porque es el tema del mes o por lo que sea. Entonces, en los tiempos libres o en los tiempos más libres es donde si aparece una idea la escribo y si no, no. Y a partir de eso se van juntando y cada tanto salen con una linda tapa. ¿Tenés un momento o un lugar de inspiración? Sobre todo, no me tengo que distraer por otras cosas, entonces en mi casa no puedo, suele ser caminando por Boulevard Artigas, es como el momento que mejor aprovecho. La inspiración para escribir me imagino que no. La inspiración es que llega en esos momentos, porque si estoy mirando algo de televisión considero que es mejor que lo que puedo llegar a hacer yo, entonces me dejo atrapar por la historia, que es mejor que la mía. Cuando no tengo otros estímulos, cuando voy caminando por la calle o andando en ómnibus, y aparecen las ideas ahí, como son muy cortas, el trayecto del trabajo a casa da para empezar y terminar. Muy bien. ¿Qué crees que diferencia este libro de los anteriores tuyos? Mirá, ya es el séptimo, entonces hay cosas que se van repitiendo obviamente, porque a mí hay temas de los que me gusta hablar, no me voy a engañar, el formato de cuento corto es el que me siento más cómodo, la cosa autobiográfica siempre está, pero de pronto los primeros eran mucho más autobiográficos, así catárticos. Después me fui corriendo más hacia el humor puro y duro en el sentido de sigo hablando de mí a veces, pero tratando de que el humor sea lo más efectivo posible. Y con los pocos caracteres que uso, tiene que ser todavía más efectivo. Entonces eso creo que lo voy puliendo, comparado conmigo. Entonces, o sea, lo puedo comparar con otros libros y decir que voy afinando la puntería y tratando de decir siempre lo más posible en la menor cantidad de palabras, pero por vicio nomás. Entonces, por ese lado se puede diferenciar. La religión es uno de los temas recurrentes, tenés grandes hallazgos ahí. ¿Cuál es tu vínculo con la religión? ¿Por qué aparece tanto en tu Mira, o sea, puedo hablar de cierto conocimiento de las historias clásicas porque estoy bautizado, confirmado, incluso fui a colegio católico con la suficiente libertad que de pronto otros colegios católicos capaz que no tienen. Y a mí siempre me gustó jugar con las instituciones más sagradas y más solemnes. Y en nuestro país están los símbolos patrios, está Artigas, y la religión sigue siendo algo muy importante, pese que en otros países de la región capaz que es todavía más fuerte. Y creo que hacer humor con ese tipo de cosas a mí me divierte mucho, sin ofender al que tiene una mente abierta. Por supuesto habrá gente que se ofenda y en otros países se meten con otras religiones y es mucho más peligroso porque matan gente. Yo me meto sobre todo con la católica porque es la que puedo tener un poco más de conocimientos bíblicos. Y hay historias que son muy entretenidas, algunas que son casi de humor, y a mí me gusta agarrar temáticas conocidas y parodiarlas. Entonces, en ese sentido, desde el Arca de Noé hasta la Última Cena, en los distintos libros siempre aparece alguna de esas cositas que me divierten. ¿El humor es tu recurso, tu herramienta de comunicación o ni siquiera lo pensás? Es como, sale siempre así. Aparece, sí. Yo tengo mis momentos serios, pero creo que el humor ayuda, no solamente por lo terapéutico que te decía antes, sino porque aliviana, porque muchas cosas de la vida se toman demasiado en serio. Entonces está, pero tengo la capacidad de comportarme como una persona seria, de tener conversaciones serias e inmediatamente puedo aplicar el humor, que aparte muchas veces en los momentos serios es donde funciona mejor, entonces no puedo resistirme. Y en cuanto a la literatura, aunque no lo hayas publicado, ¿tenés textos que sean de ficción que no impliquen humor? Por lo general se cuela siempre, porque trato incluso de que el humor es como un caballo de Troya para decir cosas capaz que más profundas. Entonces, en aquellos primeros cuentos donde hablaba mucho de mí y decía cosas terribles que me estaban pasando o que no me estaban pasando, el humor servía para que el tipo lo leyera hasta el final y de repente de otra manera no hubiera llegado. En ese sentido está siempre, salvo cuando puedo escribir algo más informativo, que me gusta escribir de cómics o hacer alguna cosa más como de reseña, pero siempre trato de que alivianar el duro trabajo de tener que leerme. Siempre hay bastante de vos en los libros, aunque digas que ahora hay menos. Si tuvieras que decir un porcentaje de qué parte, cuánto de tu personalidad hay en los personajes que vos creás en este libro. No, es menos, es un porcentaje que de la mitad para abajo. Antes era de la mitad para arriba, porque incluso en las ficciones y en las parodias aparecía. Y bueno, y siempre es con un porcentaje también de exageración del personaje real. Ahora capaz que es más exagerado, porque antes era yo muy de tirarme abajo y de pronto no tenía que exagerar mucho para hablar de ese narrador perdedor.
Ahora no te digo que sea una cosa del otro mundo, pero tengo que exagerarle un poco más para llegar hasta ese mismo nivel. Estoy siempre ahí colándome. ¿Por qué crees que el cuento corto es lo que te resulta más cómodo? Yo supongo que tiene que ver con esa cosa de zapping y de poca concentración que tengo, y de los tiempos cortos que tengo para escribir también, que antes eran de viaje en ómnibus al trabajo y ahora es caminando. Entonces, mi cerebro como que funciona de esa manera y de pronto como espectador me engancho más con una serie de episodios cortos que con películas. Porque es como que esos 44 minutos logro concentrarme mucho más. Y a la hora de crear me pasa lo mismo, es lo que... Pero siempre con esa libertad, el cuento se termina cuando se termina. Si algún día llego a escribir algo de 20 páginas o 25 por alguna razón, me voy a quedar muy contento porque va a ser de una extensión larga, pero va a ser porque naturalmente se dé así. Si yo te iba a preguntar si nunca dijiste, bueno, algún día voy a hacer una novela, por ejemplo. Eso me lo preguntan mis amigos, porque como buscando esos desafíos o nuevos horizontes, y yo siempre contesto que si aparece esa idea con una complejidad como para llevar la novela, pero no lo tengo ni como meta, como esa cosa de que si no sale me voy a frustrar. A mí lo que me gusta es seguir escribiendo y lo sigo haciendo, entonces eso es mi pequeño logro. ¿Sentís que en Uruguay hay como mala prensa con el cuento corto? ¿Que el cuento es menos visto como literatura a veces? Nunca lo sentí de esa manera, creo que más por el lado del humor sí, que está visto como que directamente, yo a veces uso la palabra literatura casi como para que parezca que me la estoy apropiando como un insulto, pero creo que no hay por qué disminuirlo tanto. El humor sí está un poquito bastardeado y me parece que es una cosa bastante ridícula porque hay cosas serias y profundas que son muy malas, entonces esto de última podrá ser malo, pero te hace reír un rato. ¿Tenés referentes a la hora de escribir como lector? Y el principal es Leo Maslía, por el formato, por cosas de humor, obviamente que lo suyo está como en una escala sideral, pero es como un faro guía. En cuento corto es lo más parecido que he encontrado, porque aparte el cuento corto por lo general es mucho más largo que los cuentos que hago yo. Estamos hablando de un cuento corto de 20, 30 páginas y los míos son de 2 o 3. Entonces en el caso de él tiene historias que son muy cortas también, aparte de otras, aparte de novelas, que eso fue como al leerlo me dije, bueno, se puede hacer también. Estas cosas que yo estoy haciendo existen, ¿por qué no? Entonces siempre lo tengo como ese horizonte. ¿No tenés referentes internacionales? Es que no, cuentos, por ejemplo, leía mucho Asimov en una época de ciencia ficción, pero te digo, sus cuentos cortos son larguísimos. Y también me leí toda la saga de Fundación, que eran 7 novelas. Pero así como para encontrar, después hay tipos de humor. Está Christopher Moore, es un novelista americano de humor que tiene cosas parecidas. Bueno, Sharp es un tipo que es un genio del humor inglés, pero siempre en formato de novela. Entonces ahí lo puedo ver como aspiraciones de humor, pero no de formato parecido. Bien. ¿Cómo visualizás a tu lector promedio? ¿Has tenido contacto con tus lectores, aunque sean las ferias? Sí, hay gente que siempre te escribe, que dice que se divierte mucho. En una época, Sobredosis Pop era una especie de puerta de entrada a la gente que no leía mucho, con lo cual para muchos era una cosa terrible, para otros era una cosa buenísima y para mí era, bueno, si los quieren leer, que lo lean. Ese formato justamente hacía que la gente con menos concentración que yo incluso pudiera ir avanzando. Y yo lo veo como un lector que tiene que tener sentido del humor y tiene que tener un poco de autocrítica, porque creo que el humor es pegarle a todos, y pega bastante, primero a mí y después a todos los demás. Entonces, si no tenés esa autocrítica y el sentido del humor propio, en algún momento te vas a ofender y no me vas a leer más. Muy bien, gracias Nacho por Gracias haber estado con nosotros. Les recuerdo que el libro del que estamos hablando se llama Esto no es una papa y el autor es Ignacio Alcuri.